¿Qué hago yo aquí? Eso lo primero, porque me han invitado a hablar de dos temas que por su propio peso tendríamos que dedicar muchísimo tiempo, pero ya me han dicho que 25 minutos. Y tampoco me gusta ir muy rápido, ni me gusta el estrés, soy de campo, me gusta ver cómo crecen las lechugas y sé que por estirar las hojas de la lechuga no crece antes. Así que voy a intentar en muy pocos minutos y en muy pocas diapositivas comprimir cosas que son importantes, pero que dejo que vuestra intuición complete el resto. De modo que este tema que a mí me enamora desde hace muchísimos años, yo llevo ya más de 20 años dando formación en inteligencia emocional, sobre todo a profesores, lo voy a enfocar desde esas necesidades que tenemos las personas que educamos, seamos padres, madres, educadores, compañeros, porque todos aprendemos y todos enseñamos, que eso es una realidad que con el tiempo he ido comprendiendo, ver cómo esas competencias que desarrolla la inteligencia emocional tienen muchísimo que ver con el liderazgo interior y que a veces nos olvidamos de nosotros mismos como ejes del cambio y de la transformación, apoyando y desarrollando el cambio y la transformación de los demás. Yo creo que es muy importante, desde la humildad, comprender que todos estamos aprendiendo, todos estamos enseñando, que por lo tanto un maestro puede ser cualquiera de nosotros. Me ha tocado hoy estar aquí para dirigir esta reflexión, pero podía ser cualquiera de las personas que estáis aquí seguramente. La inteligencia emocional, se ha hablado mucho, yo solamente os presento a Salovey y Mayer, que son un poco los que empezaron a hablar de este término. Ellos tuvieron el mérito de descubrir que la inteligencia no solamente tenía y contemplaba aspectos cognitivos, sino que todo el mundo de las emociones, de los sentimientos, de los afectos, se podían aprender, se podía uno aprender sobre sí mismo, pero también sobre las emociones y sentimientos de los demás, y que podíamos utilizar toda esa información para orientar nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar con los demás, incluso nuestras formas de presentarnos a los demás, de intervenir, de relacionarnos. Goleman fue evidentemente el que popularizó el término. Yo le conozco personalmente, pero es una persona también humilde y sencilla y reconoce que en la inteligencia emocional ha habido muchos aportes y muchas personas que han consolidado luego el constructo y que han aportado sus investigaciones. Y ahora, evidentemente, todas las investigaciones de la neurociencia sobre el mundo de las emociones y de los sentimientos apoyan, pues, por ejemplo, intuiciones que yo tenía cuando empecé a trabajar con niños. Yo empecé a trabajar en el año 77 con niños y adolescentes con problemas de conducta y con discapacidad intelectual, pero su discapacidad intelectual entre comillas, porque a mí me habían hecho un test de inteligencia cuando yo tenía 16 años y yo había salido deficiente moderada. De modo que, menos mal que me dieron una segunda oportunidad, una psicóloga maravillosa, que cuando se dio cuenta que yo era de Bilbao y acababa de aterrizar en Madrid y me sentía totalmente desubicada, me dio una explicación como si yo fuera deficiente, que se lo agradecí muchísimo. Y me dijo, mira, tu cuerpo está en Madrid, pero tu mente y tu corazón están en Bilbao. Y entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Soy tres? Sí, eres tres. Una está aquí y dos partes no están aquí. Me hablaba como una deficiente, evidentemente. Y me dijo, mira, cuando las tres estén juntas, vengo a hacer otro test y te doy la oportunidad. O sea, para normales hubiera sido cuando tu proceso de adaptación esté consolidado, yo te hago otro test. En el segundo test fui normal y me dijo que podía estudiar psicología, que sí, menos mal. Porque yo, a pesar de ser deficiente, hubiera estudiado psicología, aunque sea para demostrarme a mí misma que no lo era. Pero, ¿por qué comento esto? Porque mis primeros alumnos, que fueron mis primeros maestros, eran todos deficientes, pero mejores que yo. Límites. Yo había sido moderada. Entonces, lo primero que les dije cuando les conocí, a 200 muchachos encerrados en un antiguo instituto de la posguerra, digo, me dicen que sois deficientes, pero yo no me lo creo. O sea, si me lo demostráis, lo voy a aceptar, pero si no me lo demostráis, yo no me lo creo. Y ahí descubrí algo que me ha llevado toda la vida. Ahí descubrí que todos tenían problemas emocionales y que esos problemas emocionales impedían que su desarrollo cognitivo se plasmara, impedían que fueran personas felices, impedían que se sintieran responsables de su vida, impedían que tuvieran buena autoestima, impedían un montón de cosas que luego he considerado y he visto que eran fundamentales en un proceso terapéutico. De modo que sucedió algo extraño y curioso que quiero compartir. A los 3 años de terapia,
vinieron psicólogos externos para medir la inteligencia de esos chavales que estaban en esa institución, porque era un recurso social del Ministerio de Trabajo, con lo cual tenían que tener unas características. Más de la mitad de los alumnos se tuvieron que ir a su casa, porque resultaron normales. Y 8 de altas capacidades. Yo no había hecho magia, había trabajado su inteligencia emocional, había trabajado con sus emociones, aunque en la carrera me hablaron un día de las emociones para decirme que no se sabía lo que era. Claro, yo soy muy antigua, entonces ahora ya todas las aportaciones de la neurociencia confirman todas aquellas intuiciones con las que yo me guié y que resultaron ciertas. Y es que hoy se sabe que las emociones son los guardianes del aprendizaje y que son el pegamento de la memoria. No recordamos nada que no hayamos vivido con emoción. Y por eso la película del revés aporta muchas claves importantes para entender todas estas dinámicas. Esta inteligencia emocional, que Salovey y Mayer hablan como una capacidad para conocer las propias emociones, ¿no? Y lo que sería la inteligencia intrapersonal de Gardner, y conocer las emociones y sentimientos de los demás, lo que sería la inteligencia interpersonal de Gardner, pues Ignacio Morgado dice que precisamente una persona con estas capacidades o con esta inteligencia emocional es capaz de reconocer, expresar, fijaros, en cada uno de estos verbos nos podríamos extender muchísimo, no lo voy a hacer, porque hay mucha literatura y mucha investigación y os animo a que la descubráis. Pero que una persona sea capaz no solamente de saber lo que siente, sino de saber expresar lo que siente y darse cuenta de que a veces no es bueno que exprese lo que siente. Porque, en fin, la naturaleza nos ha dado una corteza prefrontal, que está aquí, que sirve para una cosa muy importante. Y os pido que un día pongáis a prueba a esa corteza prefrontal. Es la estructura que madura más tarde en nuestro cerebro. Hasta los 22 o 23 años no madura y algunas personas con 50 tampoco la tienen madura todavía. Porque es la que se encarga de todo lo que pienso que voy a decir y de todo lo que siento que voy a expresar. Si alguien quisiera acabar con la humanidad, estoy segura de ello, solo tendría que diseñar un virus que atacara a la corteza prefrontal de los seres humanos. Probarlo un día nada más. Y entonces, decid todo lo que pensáis y expresar todo lo que sentís. A ver qué pasa. Yo creo que el mundo se acaba. Porque, lógicamente, ese control, ese saber expresar y regular y controlar que dice Morgado, las emociones, son la clave de una convivencia pacífica. Sabemos que aprendemos a disimular a los 4 años. Hay personas que se vuelven expertas y hay personas que no les sale. Pero el disimulo tiene una función social. Y no podemos expresar en cualquier momento, de cualquier manera, lo que sentimos y con cualquier persona. Entonces, de todo esto hay muchísima investigación. Pero Morgado dice una cosa muy importante y por eso he traído aquí su definición. Dice que esas capacidades que tenemos de reconocer, expresar, controlar, regular las emociones, nos van a servir para 3 cosas muy importantes. Primero, para adaptarnos a las distintas situaciones. Sabemos que la tristeza, por ejemplo, es una emoción muy íntima, no la podemos expresar en cualquier entorno público. Entonces yo debo adaptarme a una situación y valorar, y se debe enseñar a los niños a hacer esto desde bien pequeños, desde los 3 años, a valorar si es un buen momento y es un escenario adecuado para compartir mi tristeza o tengo que encontrar un entorno agradable, de confianza, donde yo pueda expandir esa emoción. Pero también para conseguir propósitos, para tener éxito y encontrarme bien conmigo misma. Es decir, que realmente una persona con inteligencia emocional es la que ha logrado construirse desde dentro hacia afuera. Y ahora veremos cómo esa construcción desde dentro hacia afuera, que es con la que yo vengo trabajando desde hace 20 años con niños desde 3 años y con profesores, pues da su función y tiene su éxito. Decía Aristóteles que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y yo por eso hace unos años ya empecé a colaborar en un máster de coaching educativo, aportando no la parte de coaching que no comprendo, no domino yo porque yo soy psicóloga, pero sí el desarrollo de competencias emocionales de la inteligencia emocional. Entonces, en este coaching educativo se prepara a los profesores para que sean personas no que saben conocimientos, sino que son buenas personas. Y entonces esas capacidades humanas las van a transmitir en el aula, más allá de que tienen que dar unos conocimientos, lógicamente, porque tienen que cumplir un currículum que les marca el ministerio. Pero no se trata de cuánto enseño, sino de cómo enseño. Y un profesor, un educador, un padre, una madre que sabe que el mundo emocional es totalmente definitivo para nuestro estado de salud física, para nuestro desarrollo cognitivo, para nuestro equilibrio como personas y para nuestro desarrollo integral, aprende a cómo manejar todo este mundo emocional de afectos, sentimientos y emociones
para generar buenos espacios de convivencia, pero sobre todo para tener éxito conmigo, para sentirme yo bien. Y un profesor, un educador, padre o madre que se siente bien con él mismo y que desarrolla determinadas cualidades, emana de esa persona esas cualidades que les llegan a los alumnos. Por eso, todos los que estáis aquí seguro que os acordáis de algunos profesores de vuestra infancia que os dejaron una huella bonita y algunos profesores que os dejaron una cicatriz profunda. Entonces, yo quiero que los profesores dejen huella en la vida de los alumnos. Quiero que los padres dejen huella en los hijos, pero una huella que no se trata de transmitir conocimientos, sino de educar el corazón a la vez que educamos la mente. No denostando la dimensión cognitiva del ser humano, porque tampoco hay que dejarla de lado, pero sí incorporando esa dimensión emocional. Y os traigo, fijaros, dos cosas muy sencillas, pero para que pretender, porque es mi objetivo, pretender compartir con todas las personas que estáis aquí hacia dónde va la educación del futuro. Y todos los años se celebra un encuentro mundial en distintas partes del mundo, WISE, la Cumbre Mundial para la Innovación, y es curioso cómo casi todas las conclusiones hablan del profesor como coach. Hablan de que la educación va más a acompañar a un proceso que llenar una mente de contenidos. Entonces dicen, en la escuela del futuro las clases magistrales van a desaparecer. O sea, si alguien hoy en día da una clase magistral de 40, 50 minutos, está obsoleto. Es para que entre por una puerta y se vaya por otra. Porque realmente eso no es educar. Dice, el profesor ya no va a transmitir conocimientos, los conocimientos están en la red, están en el mundo, están a tu alrededor. El aula ya no es un sitio donde se imparte conocimientos, sino que tendrá como principal misión, y esto os tiene que sonar a todos los coaches, guiar al alumno a través del propio proceso de aprendizaje. Es un error cuando uno cree que enseña algo. Ningún profesor enseña nada, o no debería tener la idea de que está enseñando algo. Todo profesor facilita el aprendizaje de los alumnos. Facilitar el aprendizaje es un proceso que traslada la responsabilidad al alumno. Si yo permito y te favorezco caminos de aprendizaje, tú tienes la responsabilidad de aprender. Ahora, si yo soy el que te enseña y tú no aprendes, yo me enfado contigo. Entonces, un profesor que se enfada con el alumno porque no aprende es que no ha entendido su verdadera profesión en qué consiste. También dice en este informe que el profesor se convierte en coach, en entrenador, que crea un contexto, que crea unas circunstancias, que crea, bueno, incluso unas metodologías, unos escenarios de aprendizaje que le permite atender no solamente las necesidades de cada estudiante, sino las del grupo que tiene, porque creo que estaremos todos de acuerdo que cuando se da una convivencia de un grupo de personas durante mucho tiempo, antes escuchaba yo una frase, ¿no? La suma de los miembros de un grupo es más. O sea, da un resultado mayor que los miembros del grupo. Pues ese profesor tiene que atender a necesidades individuales, de ahí la atención a cada individuo como un ser único y especial en el mundo, que no tiene clon ni tiene doble, pero también tiene que valorar que el grupo tiene unas necesidades grupales que atender. Por eso, cualquier profesor que va encaminado a esa nueva orientación que debe tener la educación, tiene que preocuparse de crear un buen ambiente emocional en la clase, donde se gestionen bien las emociones de los demás, pero también desarrollar una serie de competencias. Y ahí es donde yo quiero plantearos, hay varios modelos de competencias de inteligencia emocional. Yo cuando trabajo en empresas trabajo con el modelo de Goleman, pero cuando trabajo en educación, trabajo con el modelo de Vizquerra, que son estas 5 grupos de competencias, estas 5 competencias que simplemente ahora voy a pasar muy brevemente, pero vais a entender que tiene muchos puntos de contacto y que realmente cualquier coach que quiera trabajar en entornos educativos está llevando el proceso de inteligencia emocional a un nivel muy práctico y muy sencillo, porque no hacemos ni más ni menos que lo que hacemos en otros entornos, solamente que aplicado al aula, aplicado a la educación y aplicado a seres humanos que están en procesos de aprendizaje. Entonces, estas competencias simplemente las nombro, porque yo me he comprometido a ser muy breve. La conciencia emocional, el autoconocimiento. Fijaros qué importante es descubrir, como algunos profesores ya están descubriendo, y que os invito también a que os respondáis a la pregunta que os voy a hacer. Yo suelo preguntar, ¿qué porcentaje de la educación se refiere o tiene como objetivo el conocimiento del mundo? ¿Y qué porcentaje de la educación tiene como objetivo el conocimiento de uno mismo? Contestaros vosotros, vosotras, pero os voy a decir la media que me sale cuando yo pregunto
pues no sé cuántos profesores y profesoras habré conocido en estos veintitantos años, miles. Pues el porcentaje suele salir entre 90% de conocimiento esto es como mejor, ¿eh? El 90% conocimiento del mundo exterior y un 10% el autoconocimiento, a 95% el conocimiento del mundo exterior y un 5% el autoconocimiento. Da la casualidad que el lema que aparecía en el frontispicio del templo de Delfos, conócete a ti mismo, no pierde su vigor, no pierde su vigencia, tiene que estar presente. Desde el autoconocimiento, desde el reconocimiento de quién soy yo, de mis cualidades, de mis puntos fuertes, de mis puntos débiles, mis metas, mis objetivos, puedo orientar a otros y puedo guiar a otros en ese proceso de su propio aprendizaje. Pero si yo no me conozco, es que muy poco puede guiar un ciego a unos niños y niñas que están en proceso de desarrollo y de crecimiento. De modo que nos vamos a encontrar con que los profesionales de la educación que quieran dedicarse en el futuro a estas funciones no pueden hacer una oposición donde les pidan conocimientos. Tendrá que haber una revolución en la educación donde les pidan habilidades personales e interpersonales. De aquí, yo como soy un poco profeta, espero que de aquí a unos años desaparezcan un prototipo de profesor que es el que sabe mucho y aparezca otro prototipo de profesor que es el que es mucho, el que es. Y entonces contagie ese aprender a ser de cada uno. Pero la conciencia emocional, aun siendo la piedra angular, el pilar donde se apoya la inteligencia emocional, no tendría mucho sentido si no lo acompañamos de una regulación emocional. Yo me quiero, me conozco, sé cómo soy, pero yo también sé que estamos en un proceso de convivencia y yo no puedo expresarme con los demás de cualquier manera. Ese control emocional, que por supuesto no es represión ni mucho menos, es enseñar a expresar las emociones de una forma adecuada. A continuación, la otra competencia que es para mí también fundamental, habla de la autonomía emocional, la autoestima. El saber sentirte bien contigo mismo, saber que tienes talentos y limitaciones como cualquier ser humano, que unas inteligencias las tienes más desarrolladas que otra como cualquier ser humano. Darte cuenta además de que no tienes por qué depender de los demás, de que puedes ser asertivo y tomar tus propias decisiones y que los demás están ahí para ayudarte y apoyarte, pero puede que en un momento dado tengas que frenarles y ponerles límites. La autonomía emocional, por ejemplo, es una de las capacidades emocionales que es más importante en la prevención del bullying y del acoso y del maltrato. Porque una persona con buena autoestima y con buen autorrespeto no permite que nadie le falte al respeto. Pero ahora vamos de la área intrapersonal, porque, como os decía, la construcción tiene que ser de dentro a la periferia, no al exterior, no al exterior y luego al interior, sino desde dentro hacia afuera. Es algo en lo que fallan muchos programas, por ejemplo, de convivencia que yo veo en los colegios, que hablan mucho de cómo resolver conflictos, cómo ser empáticos, y resulta que todas las habilidades intrapersonales no las han trabajado. Cuando una persona se autorregula, se conoce, se quiere y se valora, no crea conflictos. Entonces, si trabajamos lo intrapersonal antes que lo interpersonal, generamos una convivencia mucho más positiva y un bienestar global mucho más potente. Y estas dos últimas competencias sí tienen que ver con lo interpersonal. Competencia social, ser empático, aprender a resolver conflictos, trabajar en equipo, una serie de habilidades que requieren del grupo. Pero en realidad nosotros somos seres sociales. Vivimos en sociedad y tenemos que aprender a adaptarnos a determinadas normas de funcionamiento social. Y las últimas competencias de vida y bienestar es aprender a fluir con la vida, aprender a tomar decisiones, aprender a buscar mi objetivo en la vida. Como todo esto suena, todo esto tiene que sonar muchísimo. Ya para terminar, la educación debe preparar para la vida. Si a mí me invitaron para hablar de ese liderazgo interior que tiene que ver con la inteligencia emocional, una persona con liderazgo interior, ahora vamos a hablar para terminar de él, tiene que preparar a los demás para la vida. Les tiene que ayudar a vivir, no a sobrevivir. De la educación no podemos esperar títulos, carreras, estudios. Tenemos que esperar una mochila cargada de recursos y de estrategias para hacer frente a lo que la vida me traiga, porque nunca sé lo que la vida me va a traer. Sin embargo, si yo en esa mochila llevo una serie de habilidades emocionales y unas competencias de las que estoy hablando, esas son para toda la vida. Y, por supuesto, toda persona que desarrolla la inteligencia emocional desarrolla su liderazgo interior, porque se construye desde el centro y luego a la periferia, porque aprende a relacionarse bien con uno mismo para luego aprender a relacionarse bien con los demás, no a la inversa.
vuelvo a decir que es que hay una inversión en los valores en nuestra sociedad. Prima mucho lo interpersonal y prima muy poco lo intrapersonal. Incluso algunas personas dicen, es que me parece que soy egoísta si guardo tiempo para mí. Y le digo, no, eres sana, persona sana si guardas tiempo para ti. Desde las competencias intrapersonales a las competencias interpersonales. Y solo 2 recomendaciones de películas donde se ve este liderazgo interior, según mi opinión. El Club de los Poetas Muertos y Tare Zamenpar, o Estrellas en la Tierra. Una película bellísima donde todas las capacidades de la inteligencia emocional están puestas al servicio de un profesor que es un líder interior, que es un líder con inteligencia emocional, que no solamente lidera su propia vida, sino que es capaz de hacer resurgir a niños que están en situaciones muy difíciles. Pues muchísimas gracias por escucharme.